y miramos juntos Romanos capítulo 8, verso 5 en adelante. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Señor, te agradecemos hoy porque estamos aquí para escuchar tus palabras que son vida para nosotros, Señor, que son paz, que son libertad, que son verdad y que son fortaleza, Dios. Rogamos, Señor, que por tu Espíritu nos abras el corazón y nos abras el entendimiento y nos des, Señor, la capacidad para poder vivir de acuerdo a la palabra tuya cada día de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Los versículos que acabamos de leer nos presentan una realidad de vida y una realidad que vive todo cristiano, que vive todo hijo de Dios. Y es una batalla que se libra dentro de cada uno de nosotros, que la Biblia aquí lo muestra. De un lado está la carne y de otro lado está el Espíritu, ¿cierto? En cada uno de estos versos que acabamos de leer aparecen esos dos protagonistas. Por un lado la carne, que cuando la Biblia nos habla de la carne, se está refiriendo a esa naturaleza pecaminosa que hay dentro de cada uno de nosotros y que usa nuestro cuerpo para expresarse, para manifestarse, para actuar. Usa nuestro cuerpo. Y cuando habla del Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios que viene a habitar en cada persona que ha entregado y que ha rendido su vida al Señor. Así que ser cristiano no significa que ya no tenemos malos deseos, no significa que ya no tenemos malos pensamientos, significa que ahora estamos en guerra, estamos en batalla contra ellos. Ya no nos dejamos llevar ni arrastrar por ellos. Ya no vivimos complaciéndolos, sino que ahora vivimos en una batalla contra esos malos deseos. ¿A cuántos les pasa eso? A quien no le suceda eso es porque no es creyente, no ha nacido de nuevo. Porque el verdadero creyente tiene una lucha y una batalla dentro de sí.
Y es lo que Pablo mismo describe aquí. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo dice, porque el bien que quiero hacer muchas veces no lo puedo hacer, y el mal que no quiero hacer muchas veces lo resulto haciendo. Pablo abre su corazón para nosotros. Dios usa a Pablo para mostrarnos la realidad de la vida cristiana. Y debemos ser muy realistas en el caminar con Dios, porque nosotros no somos ángeles que caminamos en esta tierra en perfección, no. Somos personas que estamos librando una batalla y que necesitamos ser conscientes de ella y ser conscientes del enemigo que habita dentro de cada uno de nosotros. Amén. Y Pablo dice en el capítulo 7 esta lucha que él libraba, pero en el capítulo 8 Pablo ya no habla como alguien que está agonizando en una lucha. En el capítulo 8 Pablo habla como alguien que encontró la manera de vencer en medio de esa lucha y en medio de esa batalla. Pablo en el capítulo 7 muestra una etapa de su vida de lucha, de batalla. Pero en el capítulo 8, Pablo nos muestra ahora que sí, hay una lucha, hay una batalla, pero también nos deja ver la manera de lograr vencer en medio de esa batalla y disfrutar del plan de Dios para cada una de nuestras vidas. Esto es realmente maravilloso. Cuando la Biblia nos dice que vivir según la carne, ¿qué es vivir según la carne? Es cuando se obedece y se complace los deseos de la carne. Eso es vivir conforme a la carne. Es obedecer y complacer los deseos de nuestra carne, que ya luego más adelante vamos a mirar cuáles son esos deseos. Y la Biblia nos dice que hay dos formas de vida posible, ¿no? En conclusión, en el versículo 13, Pablo deja ver que hay dos formas de vida posible. Una que es conforme a la carne, que ya acabamos de mirar que es vivir conforme a la carne. Es obedecer y complacer sus deseos. Pero Pablo también dice que hay otra forma de vida y es vivir conforme al Espíritu de Dios, que es obedecer y buscar agradar ahora a Dios. Y también Pablo deja ver cuáles son los resultados de cada una de esas formas de vida. Vivir conforme a la carne, su resultado es muerte. Y muerte en el sentido de que mata nuestra comunión con Dios, mata nuestro amor por Dios, mata nuestro amor por el prójimo, mata la paz, mata la libertad, mata la fortaleza y mata el gozo en el cristiano, ¿cierto? Pero luego dice que vivir en el Espíritu, su resultado es vida, ¿cierto? Es vida, y esa vida entendida como la posibilidad de estar en comunión con Dios, en relación con Dios. Esa vida entendida como esa paz, ese gozo, esa libertad y esa fortaleza para poder disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. Y finalmente ir a su presencia. Así que lo anterior nos deja ver claramente algo. Y es que para poder tener una vida de paz, de gozo, de libertad, de fortaleza, de plenitud en Dios, solo es posible cuando tomamos la decisión de vivir conforme al Espíritu de Dios, conforme a la voluntad de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otro camino. A veces nosotros tratamos de buscarlo, o tratamos de inventarlo, o tratamos de crearlo. Pero ¿qué ha sucedido cuando hemos hecho eso? Que nos hemos encontrado con cosas que sí, en el momento como que producen algo de felicidad, pero luego se desvanecen
y se esfuman y se van. Y en otros casos nos hemos encontrado con cosas que sí nos dan y aparentemente placer, dicha, felicidad, pero luego nos traen terribles problemas, terribles desgracias, terribles tragedias a nuestras vidas. Así que necesitamos entender que solo hay una forma para poder disfrutar la vida bien, permanentemente, constantemente, y es cuando decidimos vivir conforme al Espíritu de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. En segundo lugar, el versículo 13 nos deja ver que para poder llegar a esa situación en nuestra vida, para poder llegar a experimentar eso, necesitamos hacer morir las obras de la carne, el mal que habita dentro de nosotros, porque éste se opone para que nosotros obedezcamos y agrademos a Dios. Así que ya encontramos la respuesta, ¿no? Cuando uno dice, uy, a mí ¿por qué se me dificulta tanto agradarle a Dios, obedecerle a Dios en esta o en aquella área? Y uno normalmente le echa la culpa al diablo, ¿no? Y uno dice, es que ese demonio se me atraviesa y me impide, ese diablo, ¿cierto? Pero en realidad, lo que a nosotros nos impide cumplir a Dios y cumplir la palabra de Dios no es el diablo, porque él ya fue desarmado en la cruz del Calvario, fue vencido por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que sí hoy en día nos impide a nosotros poder obedecer y poder agradar a Dios y poder disfrutar de una vida plena en Dios es cuando no crucificamos los malos deseos que están dentro de cada uno de nosotros. Cuando nosotros no trabajamos en nuestra propia vida y cuando no somos constantes y cuando no somos dedicados a mortificar el mal que está dentro de nosotros, ese es el que termina arruinando, dañando nuestra vida y la vida de otras personas. Por eso el Señor nos habla de la necesidad de mortificar el pecado. Pero quisiera hablar de algo, y es que dar muerte al pecado es algo que solo lo pueden hacer aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que son cristianos. Sería necio y sería deshonesto, o sería mucho pedir a alguien que no es cristiano que pueda matar el pecado en su vida. La persona que no es cristiana no puede matar el pecado en su vida. Esa persona primero tiene que venir en arrepentimiento y en fe a Dios para que Dios le dé la nueva vida, le perdone sus pecados y le dé al Espíritu, para que con la ayuda del Espíritu y la obra del Espíritu, esa persona entonces sí pueda cumplir con el deber de matar el pecado en su vida. Amén. Así que si alguien que no es cristiano, y yo creo que eso lo hemos visto muchas veces, personas que dicen, yo no puedo vivir eso, yo no puedo cumplir eso, nadie lo puede hacer, ¿cierto? Porque ellos piensan que es de una vez cumplir ese deber de darle muerte al pecado, ¿cierto? Y de obedecer a Dios, cuando el primer deber o el primer mandamiento que el Señor nos dejó, ¿saben cuál es? Sí, pero como somos pecadores, el primer mandamiento del Señor, para que luego podamos cumplir todos los demás, es arrepentirnos y confiar en Jesucristo para que nos perdone, para que nos dé un nuevo corazón y para que nos capacite a través del Espíritu, y entonces, solo entonces, podremos cumplir los demás mandamientos.
Y yo creo que muchas veces nosotros enseñamos al contrario, ¿cierto? Haga eso, haga aquello, haga lo otro, y la persona lo intenta hacer, pero ¿qué pasa? No puede, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sin nacer de nuevo, sin el perdón de sus pecados y sin el Espíritu de Dios dentro de él, nunca lo podrá realizar. Necesitamos entender que el primer deber que todo ser humano debe cumplir delante de Dios es el deber del arrepentimiento de sus pecados y de la fe en Jesucristo, para que Él le perdone sus pecados, le haga nacer de nuevo y le dé su espíritu, para que luego entonces pueda cumplir los demás deberes que Dios demanda de nosotros. ¿Lo entendemos? No podemos, Dios no va a hacer, no vamos a poderle cumplir a Dios en ningún otro deber si primero no hemos cumplido en este deber. No podremos cumplir al Señor en todos los demás mandamientos si no hemos pasado por el proceso de nacer de nuevo. Y yo no sé si quizá en esta mañana usted pueda estar escuchando eso y usted diga, uy, quizás yo ni siquiera he nacido de nuevo. Pues es bueno que se dé cuenta de eso, y que entonces, en lugar de querer obedecer lo otro, vayamos al principio y comencemos por donde debemos comenzar. Porque es por el arrepentimiento y es por la fe en Cristo y por la obra de su Espíritu que solo entonces podremos obedecer los demás mandamientos del Señor. Solo entonces lo podremos hacer. No va a suceder nada en nuestras vidas sin eso. Así que necesitamos ser conscientes de esa necesidad de arrepentimiento y de fe en Cristo. Pero eso es algo que se sigue repitiendo en la vida cristiana. Cuando uno falla, el primer deber es arrepentirse y luego confiar en el Señor para recibir su perdón y su ayuda para poder cambiar. De lo contrario, no podremos cambiar, no podremos salir de ahí. Así que todo esfuerzo sin haber pasado por este proceso de arrepentimiento nunca traerá un cambio verdadero y duradero en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y el apóstol Pablo menciona acá obras de la carne. Y vamos a mirar un poco más en detalle. Gálatas 5:19 al 21 nos da un listado. Nos da un listado de cuáles son las obras de la carne, que son las que luchan y las que batallan dentro de cada uno de nosotros, y con las cuales nosotros nos tenemos que enfrentar cada día de nuestras vidas. Y hoy yo quisiera no solo nombrarlas, sino poder dar una definición de aquello que realmente es, de aquello que realmente significa cada una de ellas, para que las podamos entender mejor y para que podamos ser más conscientes de ellas. Y vamos a mirar Gálatas 5:19 al 21, nos da un listado. Y yo voy a empezar explicando cada uno de esos conceptos brevemente, pero lo más claro posible. En primer lugar nos dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio. La primera que menciona allí, adulterio. ¿Y qué significa el adulterio? Son relaciones sexuales ilícitas fuera de la pareja, del matrimonio. ¿Sí? Es lo que se conoce como la infidelidad, ¿cierto? Y en Levítico 18:20 el Señor dijo,
no te acostarás carnalmente con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Eso es adulterio. Es cuando alguien que está casado, sea hombre o sea mujer, tiene intimidad, tiene relación con otra persona que no es su pareja. Pero no solo es el acto físico como tal, sino que el Señor en Mateo 5:28 habló y dijo que el hecho de desear y de codiciar en el corazón a alguien ya era adulterio, ¿cierto? Porque a veces de pronto podríamos pensar que es solo el acto como tal de tener relaciones con la otra persona. Pero no, el Señor dijo: el que mira, el que codicia, el que desea, el que fantasea, el que se imagina cosas en su mente con otra persona, ya adulteró con ella en su corazón. En segundo lugar, el Señor menciona la palabra fornicación. Y eso habla de relaciones sexuales entre los solteros, cuando no se convive dentro del matrimonio, sino que se vive como hoy en día se conoce como unión libre. Pero esto Dios lo llama fornicación. Y eso también incluye las desviaciones sexuales como la homosexualidad, el lesbianismo y otras cosas que se derivan de las prácticas sexuales. Luego viene la palabra inmundicia, que es algo que está manchado, sucio, turbio, contaminado, y especialmente hace referencia cuando se contamina la mente con videos de pornografía, con charlas obscenas, con prácticas morbosas. Todo eso, cuando se contamina y se corrompe la mente y el corazón con ese tipo de prácticas. Luego sigue la palabra lascivia, que significa un deseo descontrolado y pervertido hacia algo o hacia alguien. Eso es la lascivia, es un deseo descontrolado y pervertido por algo o por alguien. Luego viene la idolatría, que la idolatría es el acto de dar a algo diferente, al Dios vivo y verdadero, el lugar principal en nuestra vida. Es colocar a algo o a alguien diferente a Dios en el lugar que Él debe ocupar en nuestro corazón. A veces hemos pensado que la idolatría es solamente una imagen, que es solamente cosas de madera, cosas de yeso. No, la idolatría también es cuando en nuestros corazones tenemos más amor por el dinero, más amor por el trabajo, más amor por otras personas que por Dios mismo. Ahí estamos practicando la idolatría nosotros también. Pero luego viene la hechicería. Dice acá, la hechicería son prácticas que incluyen la magia blanca, la magia negra, la brujería, la astrología, el uso de hechizos, encantamientos y todas las prácticas que tienen que ver con cultos satánicos. Hechicería, todo aquello que se quiere usar para controlar, manipular, dañar la vida de otros o adivinar acerca del futuro, adivinar acerca de la suerte, adivinar acerca del destino. Eso es hechicería y eso Dios lo cataloga como pecado, como maldad. ¿Por qué? Porque es cuando yo dejo de confiar en Dios y pongo mi confianza en eso. Y Dios compara la hechicería con la rebelión. Es igual que la rebelión. Luego viene la palabra enemistad, que tiene que ver con odio, rechazo y hablar mal de otros. Querer a toda hora, en lugar de hacer amigos, buscando enemigos. Pleitos, enfrentamiento y agresividad contra otras personas. Celos es una mezcla de resentimiento, temor y envidia en nuestros corazones hacia alguien. Ira
es un enojo descontrolado que lleva a la agresividad y a la violencia. Contiendas son peleas, rivalidades y enemistades en nosotros. Disensiones es levantar oposición y llevar la contraria con una mala actitud. Y luego viene la palabra herejías, que son enseñanzas falsas, mentiras, dañinas. Podríamos ahí incluir los chismes. Cuando se habla para hacer mal a otro, para dañar la imagen de otro, para afectar el buen nombre de otro. Envidia, un desagrado y molestia cuando veo que a otro le está yendo bien, que otro está prosperando. Y en lugar de alegrarme, siento en el corazón como, ¿cierto? Homicidio, quitarle la vida a otra persona. Pero el Señor lo llevó aún más a su raíz. En 1 Juan 3:15, Él dijo: el que aborrece a su hermano es un homicida. Es decir, que yo no solo puedo cometer el pecado de homicidio por ir y quitarle la vida a otro, sino que cuando me ensaño contra otra persona en odio, en rencor, en rabia, en venganza, ahí ya estoy siendo responsable del homicidio. Y finalmente dice el Señor, borracheras, que es la pérdida de las facultades físicas y mentales por el consumo de bebidas u otros elementos embriagantes, que también se podría incluir allí el consumo de drogas y alucinógenos y todo este tipo de cosas que alteran y descontrolan el funcionamiento normal de nuestra vida. Y luego el Señor dice, orgías, son desenfrenos, desórdenes, depravaciones. Pero al final, cuando nosotros miramos este listado, podemos mirar que hay cosas con las cuales nos identificamos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí les sucede? Y usted dice, tengo que trabajarle a esto en mi vida. Tengo que trabajarle a esto otro en mi vida. Pero Pablo dice algo interesante al final, que la lista no termina ahí. Dice, y cosas semejantes a estas. O sea, Pablo está diciendo, hay más. Son cosas semejantes a estas. Y miremos 1 Corintios 6, 9 al 10. Capítulo 6, verso 9 al 10. 1 Corintios. Capítulo 6, verso 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ya sabemos qué es, ¿cierto? Ni los idólatras, ya sabemos qué es. Ni los adúlteros, ya sabemos qué es. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí entra el homosexualismo, el lesbianismo y todas las demás desviaciones sexuales. Ni los ladrones, ¿cierto? Ni los avaros, avaricia, el amor al dinero. Ni los borrachos, vuelve y lo repite. Ni los maldicientes. ¿Qué es un maldiciente? Es alguien que vive diciendo malas palabras, groserías, que a veces la gente pareciera que fuera normal, pero el Señor dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, porque toda palabra que hablen los hombres, de ella darán cuenta a Dios. Y luego dice, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que Dios nos hace un examen y un escaneo con esto a nosotros, ¿cierto? Y cuando uno mira,
uno dice de verdad que esto está en mí, ¿cierto? Que esto otro también está en mí, que esto también. Y es de eso que Pablo nos dice que debemos trabajar para hacerlo morir en nuestras vidas. Amén. Así que el hecho no se trata de no tenerlo, porque todos tenemos algunas de esas cosas. El hecho se trata de hacerlas morir. El hecho de que tengamos debilidades y el hecho de que aún luchemos con el pecado no debe ser una razón para practicarlo, ni debe ser una justificación para practicarlo, sino más bien debe ser una razón para estar alertas y debe ser una razón para trabajar con los medios que Dios ha dejado y darle muerte a eso en nuestra vida. Amén. Eso es lo que Dios quiere y esa es la actitud que Dios quiere que tengamos frente al pecado en nuestra vida. Y se nos habla de hacer morir estas cosas y uno se preguntará, bueno, ¿cómo puedo yo hacer morir esto? Y lo primero que el Señor nos deja ver es que esto es posible solo a través del Espíritu Santo y solo por medio y con la ayuda, el poder del Espíritu Santo. No hay otro remedio que Dios haya dejado para la mortificación del pecado en nuestras vidas que no sea el Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando uno va al médico quizás y tiene X enfermedad, ¿cierto? Si tiene una dolencia, no le van a dar una pasta para la alergia, le tienen que dar un medicamento que sirva para el dolor. Asimismo, el único remedio que Dios ha dejado para podernos liberar del pecado es la obra de Cristo y el poder y la obra de su Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay otra forma, no hay otra manera. No es con promesas, como muchas veces se hace, ¿cierto? No lo vuelvo a hacer, se lo prometo que no lo vuelvo a hacer. Eso no funciona. No es tampoco con tratamientos médicos, ¿no? Qué bueno quizás que fuera así de sencillo, no ir al médico y deme algo para que yo deje el pecado. No funciona de esa manera. Tampoco con penitencias, ¿no? Como la religión a través de la historia lo ha querido hacer ver, que vaya y de rodillas y haga esto o haga tal cosa y entonces de esa manera usted va a ser liberado de sus pecados. No es con penitencias, no es con ayunos, no es con oraciones solamente, no es a través de una religión, es a través del Espíritu Santo de Dios. Porque podemos aún orar, podemos aún ayunar, podemos aún pertenecer a una iglesia, pero si no estamos confiando, dependiendo en la ayuda, en la obra del Espíritu Santo, nada de lo que hagamos va a funcionar. Lo que hagamos va a funcionar solo si el Espíritu está ahí, solo si el Espíritu es el que está detrás de ello, obrando y trabajando en nuestras vidas. El no hacerlo nos va a llevar a la frustración y a decir no puedo. ¿Qué pasa cuando como cristianos no trabajamos en darle muerte al pecado en nuestra vida? Lo primero, ya lo vimos, que este traerá muerte, daño, destrucción y nos impedirá disfrutar, crecer y dar los frutos buenos que Dios quiere que demos, ¿cierto? Pero también en segundo lugar, cuando no mortificamos el pecado en nuestras vidas, eso nos llevará a darle un mal testimonio a otros de lo que es ser un cristiano. Y eso hará que esas personas no quieran ser cristianos, no quieran venir a Dios, porque dirán, ¿para qué eso si yo
me veo o actúo mejor que él o ella que dicen ser cristianos. ¿Para qué? Si él o ella dice ser cristiano y mire todo lo que vive haciendo, mire cómo es su vida. Entonces esas personas dirán, no me hable de eso, porque yo no creo en eso. Y se endurecerá el corazón de ellos al ver el mal testimonio del creyente. O también, en tercer lugar, puede haber algo más, y es que esa persona que viene a los caminos de Dios, que es nuevo, aprenderá una mala forma de vivir para Dios y pensará que se puede vivir de cualquier manera, y en lugar de aprender a vivir una vida recta delante de Dios, aprenderá a vivir una vida desordenada y en libertinaje delante del Señor. Entonces, eso causa mucho daño, hermanos. No solo nos causa daño a nosotros, sino también le causa daño a los que están a nuestro alrededor, a los que están viendo nuestro testimonio, a los que están viendo nuestra vida. Tenemos que ser conscientes de eso, que podemos ser bien una ayuda para que otros vengan a Dios, o también podemos llegar a ser nosotros un obstáculo y una piedra de tropiezo para que ellos no vengan al Señor. Necesitamos tomar esto con mucha seriedad y tomarlo con gran atención, porque esta es una realidad que se está viviendo hoy en día en el cristianismo y que no está lejos de nosotros, está en medio de nosotros. Pero luego de entender que es solo a través del Espíritu Santo, también necesitamos entender la forma en que el Espíritu nos guía para poder dar muerte al pecado. Y lo primero es, el pecado muere por la obra del Espíritu, pero también muere después de que el Espíritu obra en nuestras vidas, cuando nosotros lo dejamos de alimentar. Romanos capítulo 13, versículo 14 dice que no debemos proveer para los deseos de la carne. Es decir, que si queremos derrotar un pecado en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de proveerle el alimento, porque si lo seguimos alimentando, el pecado va a seguir vivo y fuerte en nuestras vidas. Y lo primero que Dios nos guía a hacer es a que dejemos de alimentarlo, a que cortemos con todas aquellas cosas que estimulan, que despiertan, que provocan y que alimentan ese pecado en nuestras vidas. El Señor Jesús habló de esto también en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 43 al 47, cuando Él dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano, córtala. Y no estaba hablando de sacarnos el ojo literalmente, ni de cortarnos la mano. Estaba queriendo mostrarnos que todo aquello que nos pueda ser una ocasión para el pecado, que nos sirva de trampa para el pecado, que nos sirva de caída, necesitamos cortarlo radicalmente de nuestra vida. Y ahí es donde está muchas veces el por qué no salimos de ciertas situaciones. Que usted quizás dice: Dios, ayúdame a salir de esto, pero usted no toma decisiones de cortar con aquello que está alimentando ese pecado. Necesitamos cortar con cosas si queremos ser libres del dominio del pecado sobre nuestras vidas. Hermanos, el pecado necesita dejar de ser alimentado para que Él muera, porque si lo alimentamos nunca va a morir, siempre va a seguir ahí y nunca vamos a ser libres de Él. Y Dios tampoco nos va a ayudar. ¿Saben por qué? Porque Dios no ve la disposición en nosotros para querer dejar el pecado. Dios obra y nos ayuda a dejar el pecado cuando ve que en nosotros verdaderamente hay un deseo
de agradarlo a Él y de dejar lo malo delante de los ojos de Él. Ahí Dios otorga gracia, favor y ayuda. Pero cuando no hay eso en el corazón, Dios tampoco obra. Pero luego también en 1 Pedro 2:11 nos habla que el pecado puede morir en nuestras vidas, no solo cuando dejamos de alimentarlo, sino cuando nos negamos a complacer sus deseos, ¿cierto? Cuando vienen quizás esos malos deseos y uno dice no. Y así tenga que luchar y batallar, pero dice no y no. Tenemos que negarnos muchas veces a complacer cosas que son de la carne, cosas que son pecaminosas. Hermano, el caminar con Dios nos demanda abstenernos de cosas, porque si no lo hacemos, eso va a dañar nuestra vida espiritual, va a alimentar el pecado y va a hacer que el pecado predomine y destruya nuestra vida. Pero finalmente, para poder vencer el pecado, necesitamos violencia contra el pecado. Necesitamos usar una violencia espiritual contra el pecado. Pablo dice acerca de esto en 1 Corintios 9, 26 y 27, que él golpeaba su cuerpo y lo colocaba en servidumbre, no sea que después de él haber enseñado a otros, él mismo resultara siendo descalificado. O sea, Pablo no decía, no, es que yo soy el hombre de Dios y por esa razón yo, nada que ver con eso. No, Pablo decía, yo mismo cada día golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué significaba eso? Que Pablo atacaba cada día lo malo que veía dentro de él. Cuando Pablo veía que había algo malo que se estaba levantando dentro de él, inmediatamente Pablo se levantaba en violencia para quitar eso de su vida. ¿Qué hacemos nosotros hoy en nuestra generación? Tristemente justificamos muchas veces lo malo, ¿cierto? En lugar de atacarlo, lo que hacemos es esconderlo y justificarlo. Y eso sigue ahí dentro de nosotros, dañándonos y destruyéndonos la vida. No, hermanos, el pecado no es para ocultarlo, no es para justificarlo. El pecado es para llevarlo a la cruz. El pecado es para crucificarlo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos con el pecado. Violencia contra el pecado. Y violencia entendiendo algo. El pecado no se va a ir de nuestras vidas con pañitos de agua tibia. El pecado no se va a ir de nuestras vidas con golpecitos así. El pecado tiene que ser golpeado y golpeado con fuerza, con la fuerza y el poder del Espíritu y de nuestra rendición a Dios, y ser golpeado y golpeado hasta que quede muerto. Y yo creo que ahí también fallamos nosotros muchas veces, ¿cierto? Uno a veces como que le hace violencia al pecado y uno piensa que es pum, pum, 2, 3 y ya, se acabó. Pero no es así, hermanos. El pecado necesita ser golpeado con fuerza. Y es de lo que menos hoy en día nos hablan. Es de lo que menos hoy en día nos enseñan. Hoy en día nos hablan y nos enseñan: tú vas a ser próspero, tú vas a ser exitoso, tú vas a salir adelante. Y sí, Dios quiere sacarnos adelante, pero lo que no se nos enseña y no se nos muestra es que para poder salir adelante y poder alcanzar el propósito de Dios, primero tenemos que derribar un gigante y un enemigo que está dentro de cada uno de nosotros, que se llama pecado. Tenemos que darle duro al pecado. Amén. Porque si no lo matamos, ¿saben qué va a pasar? Él nos va a matar a nosotros. ¿Qué pasa cuando usted tiene un enemigo y está en una batalla, está en una lucha, y usted se queda ahí quieto? ¿Qué cree usted que va a pasar si dos boxeadores están en el ring de boxeo y uno de ellos se queda ahí quieto? ¿Qué le va a hacer el otro? Lo coge, ¿cierto? Y
y aprovecha y lo mismo, exactamente igual, pasa en nuestra vida cuando nos quedamos quietos frente al pecado y no hacemos nada. El pecado nos coge y nos acaba la vida, nos destruye la vida. Pero Dios ha dejado su espíritu para que nos levantemos, luchemos, batallemos y venzamos al pecado. Pero es nuestra decisión enfrentarlo y mantener en pie de lucha contra él. Finalmente, ¿cuál es nuestra parte más práctica en esto? Primero, el Señor Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor mostró aquí las herramientas a través de las cuales el Espíritu nos quiere ayudar. Y es velar. La palabra velar es alguien que está atento. Es alguien que está vigilante, ¿cierto? Por eso se le habla de vigilante a los que están en la noche. Alguien que está atento, que está mirando. Y aquí lo que nuestro Señor quiso mostrarnos es que debemos estar atentos y vigilantes a nuestro propio corazón, a nuestra propia vida. A veces, hermanos, caemos en una trampa. ¿Cuál trampa? Estamos atentos y vigilantes de la vida de los demás. Estamos atentos y vigilantes de la vida de otros. Y no estamos atentos y vigilantes de nuestro propio corazón, de nuestra propia vida, que es donde está verdaderamente nuestro enemigo. A veces uno piensa que debe cuidarse del que está afuera, pero no, yo tengo que cuidarme del que está aquí adentro. Amén. Esa es una realidad, hermanos. Esa es una realidad. Pero luego el Señor dijo orar. Y es aquí donde necesitamos clamar cada día al Señor, que nos ayude, que nos fortalezca, que nos guarde, como el Señor Jesús enseñó en la oración del Padre nuestro. Guárdanos y líbranos del mal. ¿Cierto? Esa oración del Señor. Sí, necesitamos orar, hermanos, todos los días. Necesitamos clamar, y cuando no tengamos ganas es cuando más necesitamos orar. Amén. Porque ahí es una señal de que estamos mal, cuando no tenemos el deseo de orar. Ese es un indicativo de que estamos mal, y es cuando más necesitamos orar. Pero también necesitamos confiar en el Espíritu Santo y en las promesas que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Amén. Necesitamos confiar. Hermanos, Dios ha dejado promesas para nosotros. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cierto? He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por lo cual estoy seguro de que ni lo alto ni lo profundo, y tantos versículos de la Biblia que necesitamos recordarlos cuando estamos en la lucha, en la batalla, porque a veces nos sentimos débiles, porque a veces nos sentimos desanimados, porque a veces nos sentimos solos, pero es ahí cuando necesitamos aferrarnos fuertemente a las promesas del Señor y a la ayuda del Espíritu Santo. Y finalmente necesitamos apoyarnos en otros cristianos, en otros creyentes, en buenos cristianos, para pedir su apoyo en oración, para contarles nuestras luchas, nuestras pruebas, para tener un apoyo también de otros. Necesitamos hacerlo, hermanos, porque la lucha no es fácil. Hay algunos pecados que son quizás más fáciles de derrotar que otros, pero necesitamos entender que Dios ha provisto todo lo necesario para que podamos lograr vivir cada día una vida
en su voluntad y en su propósito. ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? Dos formas de vida. ¿Cuál vamos a escoger? Dos formas de vida. ¿Cuál vamos a escoger?